Hola y bienvenidos a solopapelyboli.com. En este vídeo vamos a ver un pequeño ejemplo, un ejercicio básico de teoría del consumidor. Nos dicen que un consumidor posee una renta de 300 unidades monetarias y que se enfrenta al consumo de dos bienes cuyos precios son 20 para el bien X y 5 para el bien Y. Luego además nos dicen directamente el valor de su relación marginal de sustitución, que es igual a 5 por Y partido X. Bien, la relación marginal de sustitución en ejercicios un poquito más avanzados de teoría del consumidor nos pedirán que la calculemos a partir de una función de utilidad. Pero es cierto que en algunas universidades, a modo introductorio a la teoría del consumidor, directamente nos dan la RMS para no tener que complicarnos con ello en cursos de primero o introductorios a la microeconomía. Lo primero que nos piden es el equilibrio. Yo siempre digo que cuando preguntan el equilibrio de la teoría del consumidor, realmente lo que están pidiendo no es solo las cantidades consumidas por este individuo cuando maximiza su satisfacción, no solo es eso, sino que además hay que indicar también cuál es la función de demanda de cada uno de los dos bienes, del bien X y del bien Y. Y es parte del proceso de cálculo. Vamos a ver cómo lo haríamos. El equilibrio del consumidor recomiendo calcularlo siempre en 3 pasos claramente diferenciados, con los cuales acabarás respondiendo todo lo que te puedan preguntar en el ejercicio, ¿de acuerdo? Como digo, esto es un ejemplo. El primer paso que debemos dar es aplicar lo que se conoce como la condición de satisfacción del individuo, que nos dice que la relación marginal de su al precio relativo de los bienes, es decir, el precio del bien X partido el precio del bien Y. Obviamente esta fórmula pues tiene una justificación, tiene una razón matemática, una demostración, pero que en este vídeo no vamos a hacer. Si queréis buscarla en el canal podéis encontrarla y hay demostración matemática y demostración gráfica de esta fórmula, pero bueno, para efectos prácticos de este ejemplo no la necesitamos. Como comentaba, la RMS es un dato que nos dan, es 5 por Y partido X, y muy importante este paso, aunque conocemos los precios de los bienes, porque nos los dice el enunciado, no los sustituimos, los dejamos indicados. Luego veremos por qué. Los dejamos como parámetros desconocidos, para una generalización, mejor dicho. Esa es la mejor forma de explicarlo. Bien, una vez que hemos sustituido el valor de la RMS en la fórmula, y P sub X partido P sub Y lo dejamos como está, a continuación lo que tenemos que hacer es despejar la variable Y. Es decir, la X que está dividiendo la pasamos multiplicando a la derecha, el 5 que está multiplicando lo pasamos dividiendo a la izquierda, y nos va a quedar que Y es igual a el 5 pasa dividiendo, la X la vamos a poner aquí a la derecha, podríamos ponerla arriba, pero prefiero ponerla a la derecha, queda más claro. Entonces nos va a quedar P sub X partido 5 por P sub Y, y todo ello multiplicado por X. Ya digo que la X se podría poner multiplicando arriba, es lo mismo ponerla aquí arriba que aquí abajo a la derecha, y la costumbre es ponerlo así porque hay dos variables. Hay dos variables que son la variable Y la variable X. Así que generalmente, como la variable Y y la variable X son valores desconocidos, y P sub X y P sub Y son valores normalmente conocidos, es decir, son números constantes o podríamos decir parámetros, se separan de esa manera para dejarlo claramente diferenciado. Bien, este es el resultado del primer pasito. Como digo, el primer pasito consiste en aplicar la condición de máxima satisfacción del consumidor, que es esta de aquí, para obtener una cosa llamada senda de expansión del consumo. La senda de expansión del consumo lo único que nos dice es la proporción de consumo entre Y y X que va a realizar este individuo. De hecho, a veces, lo voy a dejar aquí aparte, a veces incluso preguntan que cuál es la senda de expansión. Sí, la senda de expansión es esta, de forma genérica. Pero podríamos incluso sustituir los valores de los precios, porque nos los dice el enunciado. El precio del bien X es 20, el precio del bien Y es 5, y entonces nos quedaría 20 25avos, ¿no? Porque en la parte de abajo 5 por 5 es 25. O sea que podríamos escribir que la senda de expansión, si simplificamos dividiendo entre 5 arriba y abajo, nos va a quedar que es 4 quintos de X. O sea, este individuo consuma la cantidad de unidades de X que consuma, la cantidad de unidades de Y va a ser 4/5 partes del número de unidades de X. Ya digo que esto, en este ejemplo, en este ejercicio que estoy haciendo, que es de un examen oficial, no lo pedían, pero lo comento como un extra, ¿vale? Que se puede calcular la senda de expansión y que lo que nos da es una idea de la proporción de consumo entre Y y X para este individuo. Para cualquier valor de precios, solo que si los conoces puedes dar una respuesta más concreta. Bien, segundo paso. En el segundo paso lo que hacemos es sustituir la senda de expansión dentro de la restricción presupuestaria del consumidor. La restricción presupuestaria del consumidor nos dice sus capacidades de pago y se escribe como lo que gasta en el bien X, o sea, el precio de X por la cantidad del bien X más lo que gasta en el bien Y, es decir, el precio del bien Y por la cantidad del bien Y, tiene que ser igual
a la renta de la que dispone este individuo. O sea, lo que se gasta en un bien más lo que se gasta en otro tiene que coincidir con su renta. Ya que damos por hecho que gasta toda su renta, ¿vale? Es una simplificación que hacemos. Pues bien, tenemos que sustituir esta senda de expansión que hemos calculado aquí, que la hemos despejado la y a la izquierda del igual, dentro de la restricción presupuestaria. Y el resultado de este segundo paso serán las funciones de demanda de X y de Y, ¿de acuerdo? O sea, cada paso tiene una idea, tiene una finalidad. En el primer paso aplicábamos la condición de equilibrio para obtener la senda de expansión y en el segundo paso aplicamos la restricción presupuestaria sustituyendo dentro de ella la senda de expansión para obtener al final las funciones de demanda de este consumidor. Bien, si sustituimos nos va a quedar P sub X por X, que se queda igual, más P sub I por I, pero I, según la senda de expansión, es P sub X partido 5P sub I por X, y a la derecha da igual la renta. Al igual que ha ocurrido antes, aunque conocemos los valores del precio del bien X, del precio del bien Y, conocemos la renta, los dejamos como parámetros desconocidos, no los sustituimos, ¿vale? Aunque los conocemos desde el principio. Les digo que es para obtener expresiones más genéricas, que es lo que nos piden luego en los exámenes. Bien, un pequeño detalle. Aquí el precio del bien Y está multiplicando y dividiendo. Se puede simplificar. Bien, ahora la ecuación nos queda como P sub X por X, que no ha cambiado, más el P sub I se ha simplificado y nos quedaría entonces P sub X partido 5, todo ello por X, igual a la renta. Fijaos que ahora mismo lo único que nos queda es una incógnita, que es la X, es la variable. Todo lo demás son parámetros, en este caso incluso conocidos porque nos dan al principio del enunciado. Al haber sustituido la senda de expansión dentro de la restricción presupuestaria, la Y ha desaparecido. Entonces lo que queremos es despejar, como digo, esta única incógnita. Lo más adecuado matemáticamente hablando aquí, aunque hay diferentes maneras de despejar, es sacar factor común esa X, que está multiplicando a P sub X en el primer término y a P sub X quintos en el segundo término. Y a la derecha del igual nos queda la renta. Ahora podríamos, por ejemplo, sacar denominador común a estas dos fracciones, que sería el 5, el denominador común. Así que nos queda que X multiplica a 5 en el denominador y en el numerador pues 5P sub X más P sub X, igual a la renta. Y ahora este 5 que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando. Aquí queda arriba 6P sub X que pasamos dividiendo y entonces nos queda que X es igual a 5 por la renta partido 6P sub X. Evidentemente existen multitud de maneras de despejar estas ecuaciones. Hacedlo al gusto que queráis, o sea, hacedlo como queráis, como más os guste, ¿de acuerdo? No hay ninguna obligación de hacerlo de una manera u otra. Yo solamente aquí expongo la que creo que es la más sencilla y más cómoda de realizar. Bien, esto de aquí lo he recuadrado porque ya es una de las soluciones del problema, que es la función de demanda del bien X. Una vez que tienes la función de demanda del bien X, lo que tienes que hacer es volver a tomar la senda de expansión que habíamos obtenido antes, que decía que Y es igual a P sub X partido 5P sub I por X, y sustituir la función de demanda del bien X que acabamos de obtener dentro de la senda de expansión. De modo que nos quedaría que Y es igual a P sub X partido 5P sub I por lo que acabamos de calcular que vale la X, que es 5 veces la renta partido 6 veces el precio del bien X. Normalmente hay alguna cosita ahí que podemos simplificar. Por ejemplo, el precio del bien X está multiplicando y dividiendo, lo podemos simplificar. Y este 5 está multiplicando y dividiendo y lo podemos simplificar. Y entonces nos queda que Y es igual a la renta partido 6P sub I. Pues bien, lo recuadro también porque esto de aquí será la función de demanda del bien Y. Cuando te queda la variable igualada a parámetros únicamente, es la función de demanda. Que es una de las cosas que suelen pedir siempre. Y de hecho, aunque no lo pidan, recomiendo hacerlo siempre, el proceso con estos 3 pasos completos, porque te va a quedar todo más claro, más ordenado, más completo en general. Y luego ya para terminar, digamos que esto ya está hecho, el trabajo sucio ya está hecho, el tercer paso es calcular el equilibrio propiamente dicho. ¿Cómo lo calculamos? Muy sencillo. Tomamos la función de demanda del bien X, que nos ha quedado que es 5 por la renta partido 6P sub X, y ya simplemente sí, sustituimos los valores que nos da el enunciado. Ahora ya sí, una vez que hemos obtenido la función de demanda. Sería 5 por la renta, o sea, 5 por 300, partido 6 por el precio del bien X, que es 20. Bueno, 5 por 300 es 1500, 6 por 20 es 120, 1500 partido 120. 1500 partido 120, voy a comprobarlo con la calculadora para no equivocarme, aunque es un número relativamente pequeño, pero no quiero meter la pata.
Vale, 12,5. Y luego la demanda del bien Y, hacemos lo mismo. La función de demanda del bien Y, la que hemos obtenido, nos dice que es igual a la renta partido 6 veces el precio del bien Y. El valor de la renta es 300 y queda 6 partido el precio del bien Y, que es 5. Este sí que se ve a ojo, queda 300 partido 30, o sea que la demanda del bien Y sería 10. Bien, ya tenemos las cantidades demandadas por este individuo de ambos bienes. Bien, en líneas generales, representar gráficamente un equilibrio es relativamente sencillo. Bien, veamos cómo. Dibujamos los ejes positivos, la parte positiva de los ejes, mejor dicho, poniendo el bien X en el eje horizontal y el bien Y en el eje vertical. Voy a hacer un dibujo, como digo, aproximado, o sea, está hecho a mano, pero la restricción presupuestaria va a ser siempre una línea recta decreciente. En general va a ser siempre una línea recta decreciente. Lo que puede cambiar son este valor de aquí y este valor de aquí. No estoy haciendo el gráfico a escala, es una aproximación. Bien, la restricción presupuestaria simplemente delimita tus capacidades de compra. El valor que aparece aquí en este punto de corte con el eje horizontal se suele llamar X máximo y se calcula como la renta partido el precio del bien X. O sea, lo podríamos calcular fácilmente porque la renta tiene un valor de 300 y el precio del bien X es 20. Pues 300 partido 20 es 15. O sea que este punto de corte con el eje horizontal sería de 15 unidades, que es lo máximo de unidades de X que puedes consumir. Algo parecido se puede hacer para el bien Y. Se suele llamar I máximo, cantidad máxima del bien Y que el individuo puede consumir, y de forma análoga se calcula como la renta partido el precio del bien Y. Bien, como la renta del consumidor es 300, voy a encontrar aquí debajo, y el precio del bien Y es un valor de 5, 300 partido 5 es 60. O sea, este valor valdría 60, sería 60 este valor, y este sería 15. Como digo, el gráfico no está hecho a escala, es una aproximación nada más, no quería extenderme mucho con esto, lo he hecho aquí en pequeño, como una muestra, ya que no os lo pedía el ejercicio, pero bueno. El punto de equilibrio es el compuesto por estos valores. O sea, el punto de equilibrio aproximadamente lo vais a hacer siempre estos gráficos normalmente a mano, normalmente. Entonces, bueno, una mano hace una aproximación y ya está. Está más o menos centrado, un poquito más hacia la derecha que hacia arriba. Y esto es la curva de indiferencia más alejada posible del origen, dada la restricción presupuestaria del consumidor. El punto de equilibrio es ese punto de ahí. No me quiero poner a explicar toda la teoría del equilibrio del consumidor, pero por aquí pasa una curva haciendo tangencia justo en ese punto y dicha curva se llama curva de indiferencia, que nos da esos valores. El valor de 10 unidades de Y, lo he puesto al revés, perdón, 12,5 unidades de X y 10 unidades de Y, ¿vale? Bien. Preguntaba el ejercicio además si la combinación X igual a 10 y igual a 20 era de equilibrio. La respuesta es no, así de sencillo. De hecho, el punto X igual a 10 y igual a 20 seguramente sea un punto inalcanzable que quede aproximadamente por encima de la restricción presupuestaria, algo como por aquí, seguramente, ¿vale? Podemos comprobarlo muy fácilmente. Si queremos comprobar si este punto es alcanzable para el individuo, desde luego de equilibrio no es, ya hemos visto porque el punto de equilibrio es 12,5 de X, 10 de Y, podemos comprobar si este punto pertenece o no pertenece siquiera a la restricción presupuestaria. Por ejemplo, ¿cuánto gasta el individuo si compra estas cantidades? El gasto en el bien X es el precio de X por la cantidad de X, o sea, 20 por 10 unidades de X, el individuo se gastaría 200 unidades monetarias en ese punto para el bien X. Y para el bien Y, P sub I por I, lo que gasta en el bien Y, el precio por la cantidad, el precio del bien Y sería 5, por una cantidad de I 20, pues es 100, o sea, sí, en total 300. Aquí he cometido un pequeño fallo, he marcado el punto fuera, pero no, el punto está aquí realmente, ¿vale? Ese sería aproximadamente, ya digo, es un gráfico hecho a mano, 10, 20. ¿Por qué sé que está justo sobre la restricción presupuestaria? Porque el individuo gasta en total exactamente 300 unidades monetarias y los puntos de la restricción presupuestaria para una renta de 300 son aquellos en los que gasta toda esa renta de 300. Aquí están los puntos en los que gasta exactamente 300 unidades monetarias. En los puntos interiores el gasto está por debajo de 300 y en los puntos exteriores por encima de 300. Bien. Por eso solamente consideramos como alcanzables o que pueden ser de equilibrio los que están sobre la propia restricción presupuestaria. Y el único que es de equilibrio realmente es este. O sea, la pregunta de este ejercicio la han hecho aposta un poco buscando esa
esa idea, ¿no? Bien, luego el ejercicio preguntaba además también qué pasaría si un individuo idéntico a este primer individuo del que estamos hablando, idéntico en todo, se enfrenta a la misma renta, a los mismos precios, misma RMS, su renta bajase a 150. Bien, esta es la ventaja de haber calculado las funciones de demanda. Si la renta del individuo fuese mucho más pequeña, si la renta fuese solo de 150, la demanda del bien X se calcula como es el mismo individuo idéntico con la misma función de demanda, 5 por R partido 6P sub X. O sea, sería 5 por 150 partido 6 por 20. Y esto sale 6,25. El individuo consumiría 6,25 unidades de X y su renta bajase a 150. Y la demanda del bien Y, que es la renta partido 6P sub Y, pues sería 150 partido 6 por 5. Y 150 entre 30, pues es 5. Efectivamente, como la renta es la mitad, las cantidades demandadas han bajado exactamente la mitad. Si lo quisiéramos representar gráficamente, lo haríamos en un gráfico idéntico a este, pero con una diferencia. La restricción presupuestaria se habría desplazado en paralelo hacia el interior. ¿Por qué? Fijaos, las cantidades máximas de X y de Y, que son la renta partido el precio, como la renta se ha reducido a la mitad, estos valores también se habrían reducido exactamente a la mitad. Así que ya digo, el equilibrio, si lo quisiéramos dibujar de este nuevo individuo, sería desplazarlo hacia la izquierda simplemente, sin más. Y los valores bajarían a la mitad, los puntos de corte con los ejes serían exactamente a la mitad. Dibujar esto a mano a veces es un poco complicado, ¿vale? Así que hay que hacerlo con calma, con una reglita, en una hoja cuadriculada a poder ser. Yo aquí lo he hecho a mano alzada, que es como lo tendremos que hacer en los exámenes, pero nunca va a quedar demasiado bonito, ¿no? De hecho, incluso ya veis este puntito rojo, lo he hecho ahí a ojo de primeras. Ese punto rojo ya sabéis que está mal, que no lo voy a borrar, de hecho, incluso, porque el punto que nos decían, ese punto 10-20, genial, parece que no me queda ahora. Lo último que pedía este ejercicio, es una cosa un poco curiosa, es la demanda agregada de este mercado, ¿vale? Hay dos consumidores idénticos, como digo, el inicial y luego este nuevo consumidor que tiene menos renta, y nos preguntan cuál es la demanda agregada. La demanda agregada, vamos a poner la X en mayúscula para distinguirla de las demandas de cada individuo, es simplemente la suma de las demandas de cada individuo de un mercado. En este mercado hipotético solamente hay dos consumidores, así que hay que sumar la demanda del primer consumidor, vamos a llamarla 1, y la demanda del segundo consumidor, vamos a llamarla 2. Como los dos consumidores son idénticos, según los datos, tienen la misma función de demanda. La demanda del primer individuo es 5 por R partido 6P sub X, como hemos calculado, y el segundo individuo, al ser idéntico, pues 5 por R partido 6P sub X. ¿Vale? Al sumar fracciones, que es súper fácil, en el denominador nos queda la misma fracción, porque si no, no se podrían sumar si no tuviesen el mismo denominador, 6P sub X, y arriba se suma tal cual. 5R y 5R, pues 10R. Podríamos incluso simplificar, ¿de acuerdo? Podríamos dividir entre 2 arriba y abajo. Si no nos damos cuenta, no pasa nada, esta podríamos dejarlo como respuesta. Pero si simplificamos, quedaría 5R partido 3P sub X como demanda agregada de todo el mercado, que es lo último que pedía este ejercicio. Bien, bueno, espero que os haya servido un poco para clarificar algunas dudas que tuvieseis, ver un ejercicio más o menos básico al principio, pero que luego también pregunta cositas muy interesantes. Y nosotros lo hemos ampliado con conceptos que no pedían, como la senda de expansión, pero más que nada porque son cosas importantes. Yo recomiendo hacer siempre estos 3 pasos, como veis aquí. Primer paso, condición de equilibrio. Segundo paso, la restricción presupuestaria para obtener las funciones de demanda. Y el tercer paso, el equilibrio en sí, que es sustituir los valores que te dan dentro de las funciones de demanda obtenidas. Luego la restricción presupuestaria gráficamente y la curva de indiferencia se dibujan a posteriori, si te las piden, aunque yo recomiendo dibujar siempre, aunque no te lo pidan, siempre dibujáis, si podéis, si sabéis, que debemos saber, claro. Y luego esto último, esto de aquí ya es una pregunta aparte, un apartado distinto del ejercicio en el cual nos dicen, ¿y si hubiese otro individuo con una renta de 150? ¿Qué demandaría? Y esto otro igual, otro apartado diferente, aparte del resto del ejercicio que nos pedían, que cuál sería la demanda agregada. Bueno, al igual que este puntito de aquí de si la combinación 10-20 es de equilibrio, le digo la respuesta claramente no, pero sí que es un punto que pertenece a la restricción presupuestaria del individuo.